La guerra de Vietnam en el contexto de la Guerra Fría en el continente asiático. Todo comienza con el tema de Indochina. Indochina era una colonia francesa que durante la Segunda Guerra Mundial va a ser ocupada por Japón. Al momento en que Japón es derrotado en este conflicto, Indochina y específicamente los franceses quieren volver a ocuparla, como era su colonia. Y en ese momento los indochinos tienen una guerrilla comunista liderada por Ho Chi Minh e inician una guerra de independencia que se va a desarrollar entre 1946 a 1954, terminando con la batalla de Dien Bien Phu, donde los indochinos derrotan a los franceses. En esa circunstancia se crea Laos, Camboya, y Vietnam va a ser dividido por el paralelo 17 en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Algo muy parecido a Corea. Vietnam del Norte va a estar dirigida por un gobierno comunista, por el propio Ho Chi Minh, y en Vietnam del Sur se van a establecer una serie de dictaduras militares, gobiernos bastante corruptos, que van a estar bajo la esfera de influencia capitalista, es decir, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética en el norte. El tema es que dentro de Vietnam del Sur se genera una guerrilla comunista que es Vietcong. Y prácticamente desde 1955 comienza un conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte provee de armas, provee de logística a esa guerrilla y su idea obviamente es unificar las dos Vietnam en una sola. Y en esa circunstancia Estados Unidos comienza a enviar asesores a los vietnamitas del sur para enfrentarse a la guerrilla, para enfrentarse a Vietnam del Norte. Bueno, en 1964 ocurre un incidente en Vietnam del Norte, en el Golfo de Tonkin, donde supuestamente un destructor estadounidense es atacado por unas torpederas de Vietnam del Norte. Producto de este incidente, el presidente de ese entonces, Estados Unidos, Lyndon Johnson, envía soldados estadounidenses a Vietnam del Sur. En esa circunstancia, el conflicto se desata. Ahora, para Estados Unidos, va a tener que enfrentarse a una guerra en dos tipos de frentes. Un frente convencional contra Vietnam del Norte y un frente no convencional, una guerra de guerrilla contra Vietcong en el propio escenario, en el propio territorio de Vietnam del Sur. Contra Vietnam del Norte y también contra Laos y Camboya, Estados Unidos lanza miles de toneladas de bombas. Inclusive gasta más en bombas en esos territorios que en toda la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos también pierde casi 1000 aviones en esos ataques, pérdidas enormes, y de hecho Estados Unidos no puede ingresar, no puede invadir al territorio de Vietnam del Norte. Inclusive los generales estadounidenses dicen que ellos pelean con las manos atadas porque los políticos en Washington no lo dejan ocupar y ganar la guerra. Ahora, ¿qué se debe esto? Obviamente a las amenazas de la Unión Soviética que le dicen ustedes no pueden, o le mandan mensajes subliminales diciendo no pueden extender la guerra a Vietnam del Norte porque ahí nos vamos a meter nosotros. Ahora, la guerra en el otro frente, el frente guerrillero de Vietnam del Sur, fue bastante compleja, bastante complicada para Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un ejército del todo profesional, se basa fundamentalmente en conscripto, en el reclutamiento. Sus soldados no son muy buenos desde ese punto de vista, no tienen un gran entrenamiento y la guerra de guerrilla va a ser muy complicada para ellos porque ellos se supone que están ayudando a Vietnam del Sur, pero al mismo tiempo se encuentra que los guerrilleros Vietcong son vietnamitas del sur. Se parece, inclusive no usan uniforme,
y puede ser cualquier persona que está en la esquina que les lance una granada o que les dispare. Entonces viven con una paranoia permanente. El conflicto que se había iniciado, ¿no es cierto?, específicamente ya con la intervención de Estados Unidos en 1964, se arrastra varios años. Estados Unidos llega a tener 500.000 de soldados en Vietnam del Sur. Recuerde que no puede invadir Vietnam del Norte. Ahora yo dije ataque al lado de Camboya. Eso es porque los vietnamitas del norte utilizaban territorios de Laos y de Camboya para proveer de recursos a la guerrilla de Vietcong, la llamada ruta Ho Chi Minh. Ahora pasan los años, languidece la guerra, la población en Estados Unidos comienza a reclamar por esta guerra que no comprende, donde mueren cada vez más de sus soldados. En esas circunstancias, el presidente ya Richard Nixon, con el apoyo de su secretario de Estado Henry Kissinger, deciden vietnamizar la guerra. ¿Qué significa eso? Retirar a las tropas de Estados Unidos y entregarle armamento a los soldados de Vietnam del Sur y dejarlos combatiendo con Vietnam del Norte. Es decir, arréglesela a usted. ¿Qué sucede? En 1973 Estados Unidos sale literalmente arrancando de Vietnam. Por eso es que Vietnam es tan fuerte en la memoria de Estados Unidos, una derrota, a pesar de que numéricamente pierde mucho menos soldados que los soldados de Vietnam del Norte, pero como tiene que salir arrancando de una derrota. Ahora Vietnam del Norte se demora 2 años más en derrotar a Vietnam del Sur y en 1975 se unifica Vietnam y hoy día es una sola, con un régimen comunista, con un sistema económico más bien cercano al capitalismo, una nueva China, donde se fabrican muchas cosas. Y hoy por hoy, por ejemplo, Estados Unidos y Vietnam tienen una muy buena relación, ¿ya? Porque por último le puede servir para molestar a los chinos esa buena relación con Vietnam. Porque Vietnam, como ya dije delante, derrotó a los franceses, podríamos decir que derrotó a Estados Unidos, y también tuvo algunos problemas fronterizos con China, a la cual también de alguna manera derrotó. Así que la guerra de Vietnam, por ejemplo, mencionar el tema de John Rambo y de las películas de Sylvester Stallone. Los veteranos estadounidenses quedaron mal vistos en Estados Unidos como asesinos de niños, como asesinos de ancianos, que fueron mal recibidos en Estados Unidos una vez que retornaban. Y durante años ni siquiera alguien, por ejemplo, que postulaba a la candidatura a algo decía que yo fui veterano en Vietnam, calladito. Pero las películas y sobre todo Rambo reivindicaron la figura del veterano de guerra de Vietnam. De esa manera hoy día en Estados Unidos los veteranos de la guerra de Vietnam inclusive participan en los desfiles, son aplaudidos, ¿ya? Y los políticos no tienen ningún problema en decir fui veterano en la guerra de Vietnam. Así que ese fue el conflicto que en este caso, a diferencia de Corea, Vietnam se unificó, ya no existe Vietnam del Norte y del Sur, sino que una sola Vietnam, que entre paréntesis su figura geográfica se asemeja mucho a Chile. Y en el caso de Corea, ustedes saben, la guerra todavía prosigue, técnicamente hablando, en cualquier momento podría volver. Y hay 2 Coreas.